Viendo luego, así que mil gracias y gracias Pachito por venir. Gracias Fernando. Orlando, ¿ya tomó algo? ¿Ya? ¿Sí? Digo, papá. ¿Me guardó? ¿Ah? Gracias Caro por acompañarnos también. Gracias por todos los que han venido. Gracias a Alba por su silencio. Cada uno pone lo que Dios le dio, ¿no? ¿Cierto? Y en la noche de hoy, ¿quieren estudiar? Aprendemos todo, ¿cierto? Y estamos acá para aprender lo que dice la palabra del Señor. Busque la palabra Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Hoy vamos a hacer un dúo con el hermano Alfredo en esta enseñanza. Eclesiastés 5:5, si usted lo tiene, ayúdele a buscar a su compañero si no ha encontrado. Y si los dos ya encontraron, ayúdele a buscar al que está enfrente. Y si ya encontraron los tres, entonces ayúdenle a buscar al que está atrás. ¿Sí? ¿Qué palabra la que... Hoy sí no le voy a poner el proyector atrás porque nos faltó Marcelita que está trabajando esta noche. Pero hay Biblias allá. Fernandito, un placer tenerte acá. Amén. Está usted muy elegante hoy. Gracias, mi hermano. ¿Dónde es la fiesta? Acá. Ah, espectacular. Amén. Mónica, bienvenida también. Gracias, pastor, que Yo bendiga. digo que había una cena hoy con cordero, pero excelente. Es el sábado. Entonces tocaba, mejor dicho, venir bien equipado. A propósito, ya que dices eso, el sábado tenemos la celebración del Día de la Madre. Ahí ya están por ahí haciendo varias cosas, así que los esperamos el día sábado, no falten. Lleven a su mamá, a su mamita, ¿sí? Y compartimos nosotros. Y la idea es que cada uno lleve algo para compartir, ¿sí? Conforme a su necesidad, a su capacidad, perdón, no a su necesidad. Esto, hermano, como que, por ejemplo, denos ideas. Mira, van a llevar arroz con pollo, eso va a ser, lleve al casester por lo menos, aparte de eso va a haber un montón de cosas para comer allá. Pero de pronto lleven gaseosa, algunos que pueden llevar una gaseosita también. Mira, hay arroz con pollo, hay, ¿cómo se llama? Masato, hay, ¿cómo se llama eso que se come con masato? Queso y galletas de sal. No, que es como un bizcochito, mantecada. ¿Quién más? ¿Qué más? Algunos creo que iban a llevar un sándwich o algo así. Postres. El que quiera llevar postres, el que quiera llevar papas fritas o nachos, hamburguesas, pizzas, lasaña. Y el que no pueda lleve hambre, pero lleve algo. Lleve algo, así que, y a todos los que nos ven a través de redes sociales y están por ahí en Estados Unidos, pues véngase y el sábado le tenemos una porción grande de algo que tenemos preparado para ustedes. Pero sobre todo lleve buena actitud siempre, ¿no? Ustedes siempre tienen buena actitud y el sábado más todavía. ¿Quién lee Eclesiastés 5:5? Eclesiastés 5:5, ¿quién lo tiene? Es mejor no hacer nada que hacer promesa y no cumplirlas. Perdón, Orlando, de nuevo. Es mejor no hacer nada que hacer promesa y no cumplirlas. ¿Es mejor qué? No hacer nada. Es Dame 5:5. ¿Qué mejor versión no tiene? decir nada. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Reina Valera. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Amén. Vamos a hablar un tema interesante. Por favor, ninguno de los que está aquí sentado, ni de los que nos ven a través de YouTube o Facebook, se sienta que es por alguno específicamente de ustedes. No es la palabra y hemos querido tocar esto, y una de las cosas que cuando Dios me puso en el corazón de poder plantar la iglesia es que hablar mucho, sí, usted me escucha hablando mucho del sustento diario, ¿cierto? Y no es porque yo sea una persona materialista, sino porque entiendo que a veces hemos subestimado ese tema y nos metemos en unas. Y a veces esas cosas y esos problemas en los que nos metemos nos alejan de Dios y de la familia. Y uno de los temas también que vamos a hablar hoy en esta noche, vamos a profundizar,
hermano Alfredo lo estuvo hablando el miércoles pasado, pero queremos profundizarlo, es acerca de las deudas. ¿Alguna vez usted se ha endeudado? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces no es el único. Pero vamos a ver a través de la enseñanza, se vale participar, me encanta, nos encanta que participen. Si no entiende algo, pregunte, con mucho gusto se lo aclaramos. ¿Me hago entender? Fíjense que nosotros no decimos le vamos a enseñar. Recién yo dije vamos a estudiar, porque ustedes y nosotros aprendemos mutuamente. ¿Sí o no, hermano? Amén, amén. Sí, y valen las preguntas, como también vale nosotros preguntarles, ¿no? O sea, que tengan atención también. O sea, si tienen un poquito de sueño, ya saben que hay tintico, gaseosa y pan, ¿no? O sea, eso les, al menos con el hecho de pararse, ya están espantando un poquitico el sueño, pero no creo que se duerman hoy porque es un tema muy importante, un tema que a todos nos toca, a todos, a cada uno de nosotros. ¿Por qué cree que el Señor dijo es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas? ¿Qué tiene que ver con... ¿Qué tiene que ver con las deudas? ¿Qué tiene que ver este versículo con las deudas, Mónica? ¿Cómo así que el Señor dice es mejor no decir nada? ¿Cómo es que dice? Es mejor no decir nada Que hacer promesa y no cumplirla. que hacer promesas y no cumplirlas. ¿Qué tiene que ver eso con las deudas, Fernando, Orlando? Pero es que eso es a Él. Nosotros a Él. No nosotros a ningún ser humano, sino nosotros con Dios. Es lo que representa ese versículo. No prometerle nada a Dios y si no vamos a cumplirlas. Digo yo, no. No entendí muy bien. O es con otra persona. Sí, Bueno, a mí me también parece- se puede relacionar porque Sí, una vez- ahí se relaciona con la economía también, o sea, si directamente todo lo que es de la Biblia es compuesto, es para dirigirnos a Dios. Ahora, en el contexto de la palabra, ¿para qué nos enseña eso? O sea, ¿qué enseñanza nos trae el Señor a cada uno de nosotros? Para que no Perdón, hablemos sí, a la- o sea, tienes razón que estás diciendo, es una comunicación con Dios, pero hay un principio. ¿Entiendes esto? O sea, tienes toda la razón porque en el contexto está hablando con Dios y hablando de cuando entres a la casa y cuando le prometas a Dios. Pero aquí también hay un principio. ¿Cuál es el principio? No hablar a la ligera. Y cuando No hablar a la ligera. Ahora, no hablar a la ligera solamente vale con no hablar a la ligera con Dios o también nos sirve para no hablar a la ligera con las demás personas. Entonces estamos hablando de un principio, ¿se entiende? Perdón que interrumpí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, no? Claro, pero es que hay veces que uno hace la promesa de pagar algo cuando le prestan. Ah. Hay ciertas circunstancias que a uno tampoco le salen. Ah, ok. Por él se transforma un problema. Ah, bueno, entonces ya entramos en el tema de lleno, ya Pachito nos dio la entrada. Entonces, ¿qué tenía que ver este versículo con las deudas? ¿Cómo es, Pachito? Que muchas veces uno promete, muchas veces uno presta el dinero, presta algo con el objeto de que entrega a otras personas o otros trabajos, convencido de que le van a remunerar a uno y no le remuneran como uno cree, obviamente queda ya uno mal por obvias razones ante eso. ¿Se entiende? ¿Por qué abrimos con este versículo? Porque a veces nosotros prometemos y no cumplimos. Ahora, ¿siempre es nuestra culpa? No, a veces no es nuestra culpa. O sí, siempre es nuestra culpa porque nosotros debemos prever los inconvenientes, ¿no? Pero no hay que quedarnos en la culpa, porque si uno se queda en la culpa, entonces eso le puede generar problemas emocionales que no le permiten a la persona ver las oportunidades que Dios le puede enviar, ¿no? No quedarnos en la culpa, pero sí asumirla. Claro. ¿Sí? Y es que no es solamente con dinero, ¿sí? A veces uno promete que una salida a un paseo, una salida a un restaurante, ¿sí? Y queda uno mal, nunca cumple, entonces ahí ya está faltando también. Bueno, pero es que hay algo muy importante, lo que decía, que no tenemos que quedarnos en la culpa, y es la verdad. Tenemos que anticiparnos a la culpa. Claro. Es cierto. No quedarnos en la culpa, sino anticiparnos a la culpa. ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos siempre los preceptos de Dios, Él nos está enseñando cómo no caer, ¿sí? Aunque nos da la salida después de que caemos, porque Él sabe que los errores que nosotros como humanos cometemos, pero nos da una previsión antes que no podamos nosotros, o sea que nosotros podamos
a eludir a sacar cada uno de esos problemas, o sea, no meternos en esos problemas. Porque si nosotros vamos a sacar un dinero, o sea, las deudas hace al ser malvado, ¿sí? Lo hace ser malvado según la palabra. Un deudor es malvado. Ahora, si el Señor no quiere que nosotros seamos malvados, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Prevea antes, ¿sí? Porque no todo el que preste es malvado tampoco. Porque aquí estamos dando una enseñanza, pero decir, entonces no, prestar plata no se puede porque vamos a ser malvados. No, tampoco, ¿sí? Pero ¿qué nos manda el Señor cuando nos dice, cuando usted se vaya a poner a construir, siéntate primero? Eso. ¿Sí? Entonces, eso es una enseñanza generalizada para todos. No solamente que vamos a, no es que está hablando de construcción, no, eso es para todo, que vamos a hacer cualquier negocio. Vamos a comprar un carro también y resulta que yo digo, bueno, yo vengo ganando, mi sueldo es de 2, 3 millones de pesos mensuales, gasto en comida y en arriendo gasto 1.500.000, entonces me quedan 1.500.000 y yo puedo pagar 1.000.000 divinamente de la cuota del carro. Sí, entonces le quedarían 500, pero él no va a dar de cuenta que automáticamente apenas adquiere el carro, también adquiere otros gastos, que es gasolina, mantenimiento, cambio de aceite, compra de llantas, cualquier inconveniente que tuvo usted, le pegó a otro carro, algo que está imprevisto, lo que llamamos nosotros los imprevistos. Entonces, si nosotros no hacemos esas cuentas, el Señor ya no las tiene a nosotros, ¿sí o no? Entonces el Señor lo que nos quiere es librar. Y no solamente un carro, una mascota. ¿Cómo nos encanta una simple y sencilla mascota? ¿Sabe? Hay gente que no gasta en la comida pero sí gasta en la comida de la mascota. No, nunca vas a la EPS o al médico ellos, pero sí va al veterinario con su mascota. Y entra a cirugía la mascota y gasta 500.000 pesos, ¿sí? O sea, ¿entienden? Entonces también inclusive una mascota hay que planear para tener una mascota, ¿ok? Así es. Ahora, bueno, ya entramos en el tema, o sea, lo que queríamos era como calentar el tema para traer una pequeña introducción. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando ya estamos metidos en el problema, a veces buscar prestado En otro lado. para cubrir en otro lado. Resulta que empiezan a agrandar las cuentas, ¿sí me entienden? Empiezan a agrandarse en las cuentas y es donde nosotros empezamos a perder la armonía, el gozo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, porque esa armonía la perdemos nosotros. Entonces, cuando nos perdemos la armonía es cuando nos damos de cuenta de que ya cometimos un error. El Señor nos tiene previsto y nos da en la palabra cómo no meternos en error, pero resulta que nosotros ya la embarramos, ¿sí? Nosotros cometimos esos errores. Vea, por ejemplo, volvemos al tema de Adán y Eva. A él no le hacía falta nada en el paraíso. ¿Qué le hacía falta? Si tenía todo, lo único que tenía que era coger, porque no tenía que hacer más nada sino coger la comida y comer, ¿sí? Recolectar y comer, y todo era buen clima, no había calor, no había frío, había armonía, el sonido de los pájaros, había mejor melodía que en cualquier parte porque tenía todo. Y vean, sintió descontento porque él creía que le faltaba algo. Eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. O sea, a veces nosotros creemos que el Señor tiene ciertas cosas que es la que nos da siempre a nosotros, y nosotros siempre queremos algo más, y ahí es donde nosotros venimos a tener esos pequeños errores y que después se vuelve como una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Ahora a veces cometemos el error tan grandísimo que sacamos un préstamo aquí y muchas veces lo sacamos después gota a gota para cubrir y resulta que este interés da más alto y usted está pagando intereses allá, está pagando intereses aquí y ya no le alcanza lo que usted gana. Y en el momento de que usted empieza a hacer eso, a Dios no le agrada. Y cuando a Dios no le agrada algo, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando el Creador, cuando el Eterno no le agrada algo, nos mete en disciplina, así como nosotros metemos a nuestros hijos cuando hacen algo que no le agrada a uno. Entonces ve uno y mira a ver qué es lo que tienen que hacer para corregirlos, ¿sí? Entonces nosotros estamos jugando ¿con qué? Muchas veces con lo primero que jugamos es con nuestro hogar. Dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Claro, cuando pierde la armonía empieza el esposo y la esposa a tener el tire para allá y tire para acá, y el esposo que ahorra por este lado y la esposa, pero es que se necesita, y es la verdad. Usted dice que usted quiere que le frite un huevo y que no hay ni aceite, entonces ¿cómo hacemos? Y por cosas tan sencillas, ¿sí? Le toca un huevo hervido y a todas horas coma huevo cocido porque no hay con qué fritarlo, ¿sí?
¿sí? Entonces así como está como difícil, entonces vienen unos problemas de algo tan sencillo y dicen, no, pero van a pelear por una botellita de aceite que vale 4.000 o 5.000 pesos. Dice, no, es imposible que van a poner a pelear por eso, pero es la verdad. Cuando no lo hay, Entonces caemos en estos errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser nosotros sabios, ¿qué es lo que el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en oración. Buscar en oración porque el Señor nos dejó esa herramienta a cada uno de nosotros. Mire, ¿por qué le digo que esto tiene que orar uno? ¿Por qué? Jesucristo, siendo en esencia Dios, tenía que orar al Padre. ¿Por qué? Ahí era donde se fortalecía. Él entraba y se fortalecía ahí. Porque ahí era donde era la fuente de poder de Él. ¿Sí? Él tenía todo el poder, pero la fuente en ese instante, hecho carne, era la oración. Porque Él se hizo carne como cada uno de nosotros y pasó las pruebas que nosotros y las necesidades que cada uno de nosotros también tenemos en la tierra. Él las pasó y Él las superó, porque ese era el ejemplo que quería darnos a cada uno de nosotros. Ahora Él supo también que esas pruebas son difíciles para cada uno de nosotros, porque nosotros ya somos carne, nosotros ya venimos como con ese chi de pecado. ¿Por qué? Porque eso nos ha traído la descendencia. Nosotros venimos descendiendo. Entonces eso se toma por pecado. Es un ¿qué pecado. cosa? El endeudarse de esa forma, como lo está explicando el hermano Alfredo, Sí. es un pecado. Escúchame un momento, mire, vamos a dar, permítame antes de entrar a la oración y de hablar un poco de la oración, y hacemos una oración esta noche, que queremos hacer una oración. ¿Qué le faltaba a Adán en el jardín de Edén? La mujer. No, ya la tenía. Sí, Y si Dios la sacó y la hizo, era bien hermosa también, para decir que ¿Qué le faltaba? Nada, no le faltaba nada. ¿Ah? ¿Le faltaba algo? No, lo tenía todo. ¿Lo tenía todo? ¿Están seguros? Pero ¿a qué se refiere a él? Plata no había que que comprar. ¿Qué le faltaba a Adán en el huerto del Edén? Pues yo digo que nada, porque eran perfectos. Era perfecto, Dios lo puso. Fíjense que Dios hizo toda la creación y después recién que terminó de hacer su creación lo puso a él. Imagínense, y primero pone a Adán y luego crea las otras cosas. ¿Qué come Adán mientras que están los peces o los árboles? Pero primero hizo todo y luego lo puso a él. No le faltaba nada. Y esto lo vemos en contentamiento. ¿Y entonces por qué se fue a comerse el fruto del árbol del bien y del mal? Porque en su cabeza, escúcheme esto, en su cabeza le faltaba algo. Y no es por eso que nos endeudamos. Sí. No es por eso, porque pensamos, Obediencia. ¿ah? Obediencia. Pero a Le él, faltaba obediencia. no, pero en el concepto de él le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Para mí es inconformidad, porque es que el ser humano, o sea, yo por ejemplo me voy por mí, yo soy inconforme, pues yo siempre estoy como buscando, en busca de algo, y alcanzo algo y ya alcancé esa meta y quiero otra y siempre estoy en búsqueda de algo. Pero si uno busca eso, es cuando el Señor le habla a usted y le dice, le doy esto. ¿Usted por qué tiene que buscar otra cosa si ya le suplió eso? Y si usted quiere otra cosa, pues se le pide al Padre, papá, necesito esto, ¿me lo puedes dar? Mira, ahí vamos a algo. Fíjense a qué punto quiero llegar. A Adán no le faltaba nada, pero él en su cabeza sí dijo, pues no, o sea, yo aquí estoy bien, pero yo quiero ser igual a Dios, ¿cierto? Le faltaba el ser igual a Dios, entonces se lanzó a la aventura de comer lo prohibido, la desobediencia. Y entonces comió lo prohibido y después dice que fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué pasó cuando abrieron los ojos? Estaban desnudos. ¿Vieron el error? Que antes no estaban desnudos. Sí, pero todavía no. Ah, pero ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Cubrirse. ¿Por qué se cubrieron? Con una jaldiguera. ¿Por qué se cubrieron? Porque era vergüenza. Porque no tenían ropa, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Sí. Se crea la primera necesidad del ser humano. Empieza el hombre a tener necesidades.
¿Dónde arrancó esto? Cuando él pensó que este es un gran negocio, yo me como esta manzana y voy a ser igual a Dios. Este es el negocio, con este negocio sí me levanto, con esto sí le vamos a pegar, Pachito. Y se metió en desobediencia, porque una cosa es actuar en obediencia y desarrollar los dones y talentos, y otra cosa es cuando Dios te dice no, igual metes la cabeza, o sencillamente no preguntas, y haces cosas, y entonces empieza el error, empieza el pecado, y vienen las necesidades. Y eso ya te vamos a contestar más adelante, acerca de por qué es pecado las deudas. Se va aclarando, a medida que va pasando el tema se va aclarando. O sea, tranquilo que hoy va a quedar esto clarito. Entonces, una de las formas de que nosotros podamos, o hacemos a veces el error que cometemos tan grande en este paso, ¿cuál es? El que no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Siempre nos da lo mejor y nosotros no estamos contentos. Que no es conformismo. Que no es conformismo. El contentamiento no tiene nada que ver, Mónica, con yo me quedo acá y me quedo orando y no salgo a trabajar. No, eso es otra cosa. Es más, lo que mismo dice Mónica, de que sale de una y se mete a la otra. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser emprendedor, uno tiene que tener liderazgo. O sea, cosas que el Señor también nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿a dónde vamos? El punto central. Cada vez que vamos a emprender algo, ¿a quién tenemos que ir primero? A Dios. Después, a las personas que saben, ¿sí o no? Porque ellos nos van a orientar. Si el mismo sabio Salomón tenía consejeros siendo sabio, ahora ¿será que nosotros, con lo tanto que sabemos, será que no necesitamos consejeros? Claro que los necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué nos metemos nosotros en deudas? Por la avaricia. Adán fue avaro. Dijo, yo aquí estoy bien. ¿Tenía poder Adán o no? ¿Tenía autoridad Adán o no? Sí. Pero él quería tener más de la que podía tener. Y cuando nosotros queremos tener más de lo que podemos tener, entramos en la avaricia. Y por ávaros nos lanzamos a hacer cosas que terminan en deudas. Sí, cuando queremos más de lo que necesitamos. Sí, cuando queremos más de lo que necesitamos. Ahora miren, aquí nos dice, el rencor de los acreedores. Póngale cuidado lo que esto nos acarrea a cada uno de nosotros. Este punto. Vamos a ir a 1 Timoteo 6:10. Vamos a ver, alerta a cada uno de los que están ahí, porque el que más sueño tenga lo voy a mirar para que nos colabore con la lectura. Pero hoy están despiertos, hoy sí están bien despiertos. Claro, están ahí atentos todos. Y los que nos ven también a través de redes. 1 Timoteo 6:10 en la NTV, y si hay en otras versiones, muchísimo mejor. ¿Leo? Bien. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Reina Valera, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por allá había una Biblia verdecita. ¿Quién la tiene? ¿Sí? Léala, Carolina, hágame el favor. 1 Timoteo 6:10. Ok, aquí deben entender qué es el amor al dinero, no el dinero. Porque esto se ha malinterpretado, Fernando. Orlandito, esto se ha malinterpretado. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros padres, o a veces las personas que nacimos en el Evangelio, nos enseñaron que es que el dinero daña a las personas. El dinero es malo. Y después uno anda saltando toda la vida para conseguir el sustento diario. El dinero, nunca el Señor dijo que era malo. Lo que dijo fue el afán por conseguir riquezas, y también dijo el amor al dinero es malo, no el dinero. ¿Qué dice Carolina? ¿Lo encontraste? 1 Timoteo 6:10. Porque cuando usted se da cuenta, cada uno de nosotros se da cuenta, cuando la persona le tiene amor al dinero, tiene primero el dinero que a Dios. Entonces, ahí es donde empiezan a nacer los problemas. Y que la familia, porque muchas veces es tan avaro que la esposa le pide algo
y no tiene porque se les completa el millón. Antes está ahorrando para hacer otro millón. O está trabajando para producir y descuida a la familia. También, eso es muchas veces. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por el dinero, por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado grandes sufrimientos. Bueno, ahí está bien clarito. Bueno, ahí sí como dicen, no hay tanta explicación a esa cita bíblica porque nos habla bien claritico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno presta dinero y no lo paga a su debido tiempo, al tiempo que se fue acordado, porque nosotros siempre acordamos un plazo, un término, lo que sea. Siempre, así sea con una entidad bancaria, con un amigo, con un familiar, con el que sea, le dice, es muy raro el que llegue y le dice a usted, al ver lo que usted tiene, ¿verdad?, una necesidad grande, y le dice, no, pues tome este dinero y páguemelo cuando pueda. ¿Sí? Pero la mayoría, ¿qué es lo que hace un banco? Un banco, usted tiene que respaldarlo con una cantidad de garantías que inclusive tiene que valer 3 o 4 veces más de lo que le van a prestar para que le presten un dinero, o sea, lo van asegurando. Y ahora, lo que primero a veces nosotros colocamos es nuestra casita, ¿sí o no? La casita a la que llegamos y fuera de eso le dicen a usted, pero con la casa no le prestamos, usted tiene que tener un sueldo y tiene que tenerme la garantía que se lo está ganando. Y muchas veces nosotros cometemos el error de llegar a ir a donde un contador y véndame el certificado de ingresos, y muchas veces ni lo tenemos. O sea, no tenemos esos ingresos, esas entradas. A veces pedimos un préstamo y inflamos unas entradas y vienen a haber una cantidad de problemas. Ahora, cuando lo hacemos con las demás personas, nosotros les vamos a traer dolor. A todo el mundo le traemos dolor, así sea un familiar, porque cuántos hermanos, cuántos hijos, cuánta familia, tíos, sobrinos, una cantidad de familiaridad que se hacen un préstamo y le trae dolor. Y muchas veces a la persona que les ha prestado, muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo, y hay un testimonio con mi esposa. En una ocasión se le dio la firma a un ahijado y a una ahijada para arrendar un apartamento en Real de Minas. Esta persona llegó y cogió y subarrendó ese apartamento. Le pagaron 6 meses adelantados a él, pero él no se acordó de ir a pagar a la oficina. Después, al año y medio, nos llegó a nosotros que ya la casita iba para remate. En ese tiempo mi esposa estaba padeciendo de un cáncer, y así sin cabello ella ni nada, porque le estaban haciendo ya las quimioterapias y había quedado sin cabello. Nos tocaba que irnos para el juzgado a presentarnos. Sí, el dolor que causó es en esa ocasión. Entonces, eso es lo que Dios no perdona, ¿sí me entiende? Entonces, hasta que usted, esa persona, lo perdona, esa deuda, el Señor tampoco lo perdona, porque el Señor dice, póngase a paz con su hermano primero. La cuestión es la siguiente. Tú prometes, obviamente nadie te va a prestar dinero si tú no dices que lo vas a pagar, ¿cierto? O si yo te digo, hermana Alba, préstame dinero y no se lo voy a pagar, ¿tú me lo prestarías? No, ¿cierto? Segundo, aparte de decir que tú sí le vas a pagar, la segunda cosa que tú le dices es cuándo le vas a pagar o cómo le vas a pagar, ¿cierto? Entonces, cuando la persona te presta dinero y te dice, ok, yo te presto este dinero y llegan a un acuerdo, escuchen esta palabra, acuerdo, dígala, acuerdo. Acuerdo. ¿Quién está en los acuerdos? ¿Quién es el que está en los acuerdos? Las dos personas. ¿Quién está en medio de los acuerdos? Dios, porque Dios es un Dios de acuerdo. Mano Alfredo, ¿así quedamos? Listo. No somos 2, somos 3. En el área espiritual, esa es la esfera espiritual. ¿Ah? No, pero en las áreas espirituales la palabra, toda palabra, así sea una palabra ociosa, eso tenemos que dar nosotros cuenta. Porque, Hernando, no se ha invocado, pero no puede haber acuerdo si Dios no está ahí presente. Pero si la persona no tiene conocimiento de las cosas de Dios, usted no se puede. la va a valer por pecado. No. Porque no tiene. Mira, hay algo en derecho que Mónica lo debe saber, que la ignorancia no exime el castigo. Artículo 8 del Código Civil. Artículo 8 del Código Civil. Dios dejó leyes y procesos. En lo terrenal, pero en lo espiritual es diferente. Es lo mismo. ¿Quién creó lo terrenal? Dios creó. Ese es, mira, Hernandito,
Mira, hay algo, y lo aprovecho porque hoy en día la verdad que yo sentí tristeza escuchar a tanto cristiano hablar de esa forma. Hay una dicotomía en la cabeza, como que lo espiritual por estar por un lado y lo terrenal por el otro, y los del mundo y los de la iglesia. No. ¿Quién creó la tierra? ¿De quién es el mundo y lo creó? Pero es que de todas formas una persona, a ver un ejemplo, un asesino va y mata a una persona porque no tiene temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, no lo haría. Entonces se está manejando lo espiritual en la persona. Porque entonces todos seríamos, si fuera espiritual, todo el mundo sería santo. No, pero es que no entiendo para dónde vas. Mire, yo te explico lo siguiente. No hay dos, a ver cómo te digo. Nosotros como cristianos no podemos dividir nuestra mente. Pero es que el Señor Jesucristo lo dividió. ¿En dónde? Porque Él dijo, yo no soy de este reino, mi reino queda arriba. Entonces Él está dividiendo entre lo espiritual y lo terrenal. Mi reino es el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Arriba? Pero si Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado. Eso es un tema profundo. Al punto que yo voy, cuando quieras podemos charlar de eso, pero el reino de los cielos está en medio nuestro, ¿no que Jesús lo dijo? Pero de todas formas lo espiritual se maneja de una forma diferente a lo terrenal. Pero está en medio nuestro. Lo espiritual está en medio nuestro, ¿o no? Pues tú mismo lo decías. Podemos darle oportunidad a hermano Orlando que lo estudie y lo explique más adelante. Claro. Sí, también. Porque ¿a qué voy yo con esto? ¿A qué yo voy con esto? Nosotros estamos aquí haciendo el acuerdo a la dicotomía. Hermanos míos, todos somos criaturas de Dios, ¿estamos de acuerdo? Unos somos hijos de Dios porque tomamos la decisión de aceptarlo como Padre y otros no, sencillamente. Pero usted es santo ¿en dónde? ¿Acá? ¿O a todos lados? En todos lados. ¿Cuál es su ministerio? ¿Solamente aquí dentro de la iglesia? ¿No? En todo lo que Dios hace, ¿cierto? Entonces no podemos dividir entre lo santo y lo profano, es decir, que todo lo que tiene que ver con la iglesia es santo y todo lo que tiene que ver fuera del lugar donde nos reunimos es profano o secular. No es así. Nosotros como santos hacemos cada cosa que hacemos es santa porque servimos a un Dios santo, a excepción del pecado, por supuesto. ¿Me hago entender? Pero no podemos pensar que dentro del contexto de iglesia, o cada vez que agarro la Biblia, entonces yo soy santo, o cada vez que canto, no. Usted tiene que ser santo en todas las cosas. Porque usted está llamado a santidad en todo momento y en todo lugar. Y todo lo que usted haga debe honrar a Dios, no solamente aquí dentro de la iglesia. Entonces cuando hablamos de, quedamos así, no son dos, porque hay uno que solamente está en los acuerdos, es Dios. El diablo divide, ¿sí? No une. Entonces cuando nosotros estamos en acuerdo, estamos con el Dios de los acuerdos. Y hay un testigo en medio nuestro del acuerdo que llevamos, ¿ok? Entonces por eso Dios dice, no traiga la ofrenda, espere. Vaya, póngase a cuentas con su hermano. ¿Por qué? Aquí va con esto. Porque cuando usted dice que le va a pagar, ¿cierto? Usted dice cuándo le va a pagar. Ahora, cuando usted no lo hace, cuando usted le dice eso, la persona está esperando, ¿qué? ¿Qué está esperando la persona? Pues que cumpla. Que usted cumpla lo que dijo. Cuando usted no cumple lo que dijo, entonces eso provoca en la otra persona una reacción, ¿sí o no? ¿Sí? Que esa reacción, para bien o para mal, evidencia el carácter que tiene esa persona. Pues yo le prometo y no se lo cumplo a usted, entonces todo su carácter se ve reflejado con mi incumplimiento. Si tienes buen carácter, tratas de llegar a un acuerdo, a una conciliación, pero si tienes mal carácter, vas al choque, a la pelea, ¿entiende? Vas a la agresividad. Entonces, pero lo cierto es que se genera un malestar. ¿Por qué? Porque no me cumpliste. Porque vos me prometiste y no lo hiciste. Y yo te tengo que ver y verte constantemente y tú no me cumpliste. Y se genera una discordia entre nosotros dos. Y ahí es donde se convierte en algo más grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios cuida, es las relaciones interpersonales. ¿Sí? Por eso el Señor vuelve a lo mismo. Por eso el Señor dijo, no, mire, ¿sabes qué? Mejor deje la ofrenda acá. Vaya, reconcíliese primero y luego pues después venga y presente la ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios? ¿La ofrenda o que los dos estemos bien?
Que los dos estén bien. Según eso que estoy diciendo. Que los dos estén bien. Sí, los dos. Que los dos estén bien. Ahora, miren, hay algo y eso lo vamos a estar un poquito más adelante. Algo que Dios, o en las áreas espirituales, en las esferas espirituales, que demanda bastante exigencia, es el trato que tenemos nosotros. Sí, el trato que hay entre las personas. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Usted cuando tiene sus hijos, sus hijas, ¿le gusta que se peleen entre ambos? No, uno no haya que hacer y a veces le pega hasta ambos, ¿sí o no? Dice uno, ¿por qué? Porque si le pega a uno y el otro entonces dice, ¿qué? ¿Lo quieres a él? Entonces uno muchas veces dice, ¿para qué han de pelear y todo? Y los castigamos. Entonces en las áreas espirituales Dios es demasiado, pero demasiado exigente en esas áreas. Eso lo vamos a ver más adelante por qué. Ahora, cuando viene ese resentimiento, ¿qué es lo que pasa? Es donde se empiezan a perder armonías en ciertas partes de nuestra familia primero que todo. Ahí es cuando vamos a tener dolores con un hijo, con el otro hijo, con cualquiera o con nuestro cónyuge. El sustento no va a llegar con la misma facilidad que se conseguía antes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? O sea, cuando nosotros no estamos contentos con lo que nos ha dado, es cuando nosotros nos metemos en esas deudas. ¿Sí? Porque si nosotros lo oramos primero al Señor, o sea, es una dinámica. ¿Por qué? Porque hay ciertas razones que uno a veces dice, y me devuelvo un poquitico en el tema, a veces en ciertas razones decimos, no, es que si yo no invierto, ¿cómo hago para superarme? ¿O cómo hago para hacer algo más? ¿Cómo hago para surgir? Si yo lo hago más tarde me va a salir más costoso, sino una cantidad de cosas. Pero nosotros estamos rompiendo las reglas que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora, y eso se puede hacer, porque más adelante vemos por qué podemos sacar nosotros préstamos, por qué no entramos nosotros a ser malvados. ¿Sí? ¿Por qué no entramos a ser malvados? Ahora, a veces es una palabra como fuerte, pero así está traducida, porque no sé en el hebreo cómo se dirá esa palabra, ¿no? Pero la de malvado, porque en la palabra dice, así es sencillo, dice malvado. Todo el que saca prestado, desde el momento en que saca prestado, esto es malvado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe si usted va a pagar o no va a pagar, si tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Sí, porque eso va en la voluntad de Dios. ¿Y si tiene la capacidad, entonces no es malvado? No es malvado, pero tiene que cumplir. Ahí es donde viene, ¿sí me entiende? Y a veces, ¿por qué no cumple lo que decía Pachito? A veces uno digo, no, pues yo hago este negocio y con esto pago. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Mi trabajo es la zapatería. Yo dependo de muchos créditos. ¿Sí? No quiere decir que porque yo saque un crédito y debo, soy malvado. Si no tuviera el respaldo suficiente con qué pagar, si mis clientes no me pagan, sí entraría a ser malvado. ¿Sí me entienden? Porque estás incumpliendo. Estoy incumpliendo. No es nada del otro mundo, es que yo saco prestado, pero debo tener para respaldar en caso de que lo que pase, ¿viste? Que nos pasa a todos en cualquier momento. Pensábamos, esperábamos un dinero, no nos llegó, pero igual yo tengo que responder por la deuda. Y si yo no tengo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer si yo no tengo? Pues quedar mal, ¿sí o no? ¿A quién no le ha pasado eso? A todos, yo creo que nos ha pasado eso, ¿sí o no? ¿Ven? Entonces miren esto. Esto es duro, y no es duro de aquí para allá, sino es duro para todos. Pero es verdad. ¿Por qué es esto? Porque lamentablemente en todos los países se está creando una cultura de la deuda. Tarjetas de crédito. ¿Has escuchado algo como tarjeta de crédito? ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Sí. La gente hoy vive endeudada. Lleve ya, pague fácil. Llévelo ahora y páguelo en 2 meses. ¿Has escuchado esa oferta? Sí. ¿Sí? Pague 1, lleve 2, todo. Se genera una cultura de deuda. Ténganos paciencia, hay mucho por hacer, por decir todavía. Pero en el tema que yo tocaba antes, es que ¿por qué a Dios no le gustan los préstamos? Y los préstamos que no se pagan y se incumplen. Porque si bien yo le puedo generar a él un malestar, ¿sí? ¿Cierto? Él me prestó, yo le prometí, no le cumplí. Escúcheme en esto que es muy poderoso y ustedes me van a decir si sí o no. Pero entonces, aparte de generar una molestia con él, empieza una molestia con mi esposa. Porque no le hemos pagado, porque ahí ve, pero empieza en una molestia con su esposa también. ¿Por qué?
yo le dije que no prestara, yo le dije, ¿para qué lo hace? Entonces, mira cuánto hay. Una relación rota, dos relaciones en conflicto, 3 relaciones en conflicto. ¿Se entiende por eso? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Será que Dios no lo sabía? No, Dios lo sabía. Imagínense, alguien que hace pelear a los hermanos, ¿cómo le podemos llamar? ¿Bendecido o malvado? ¿Se entiende? O sea, desde ese punto de vista, que yo se lo aseguro, mira, Hernando decía algo, nosotros estamos en este mundo y hacemos un montón de cosas ignorándolos. Pero eso nos exime de la culpa, del castigo. ¿El que yo no conozca las leyes de Dios me libra? No. Dice Hernando, Romanos 1, 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios lo reveló a través de la creación. Es decir, que así usted nadie le abre la palabra, usted se levanta, ve la creación de Dios y Dios le habla a usted de quién es Él. Se dice que de modo que ninguno tiene la excusa acerca de la revelación de Dios. Creo que toquemos, si quieres, hablemos de esto un poquito más, si tienes algo más que decir y les escuchamos a ellos si tienen algo que preguntar. Aquí entra más bien una reflexión. Una reflexión que es muy importante, que nos hace pensar si existe algo en el mundo que valga la pena para incurrir nosotros en deudas. Ahora, pensaba yo cuando estaba sacando estas enseñanzas, ¿qué es lo que estaba mirando? Porque yo muevo mucho las deudas también. Si yo debo eso continuamente, yo no es que diga que no debo, yo continuamente debo a mis familiares, debo a las cuñadas, debo a la una, debo a la otra, debo en los almacenes, tengo la mercancía que se manda, también uno la manda prácticamente es como en consignación, porque uno espera desde la misericordia del Señor que esos clientes paguen. Hasta el momento pues sí hemos tenido pérdidas, pero por la gracia del Señor han sido más las utilidades que las pérdidas. Si no, ya no existiéramos, no tuviéramos sustento. Pero yo me puse a analizar hoy muy bien eso, o sea, a reflexionar. Digo, sí es verdad, uno tiene que reducirse con la capacidad que tiene, y como le dicen, ahorita en el medio estamos viendo esto mucho, lo de la zapatería, vende contado. Entonces hacer un producto mejor cotizado, mejor calidad, mejor posicionamiento que tenga la mercancía para vender de contado. Así usted gane más poquito, pero sabe que ganó la plata. Pero desafortunadamente estamos nosotros en una sociedad que nosotros mismos nos encargamos de hacer eso. Ahora, ¿cuál es la otra reflexión? Cuando le debemos de verdad a una persona o una entidad financiera, ese no tiene corazón, ese no tiene alma. Por eso decía un cuento por ahí, que estaban buscando un banquero en el cielo y entraron a buscarlo y no lo encontraban. Entonces dijo, pero él hay que trabajar. Dijo, en un banco. Dijo, no, eso no tiene alma, eso ni lo busquen ni en ninguna parte, eso ni allá el enemigo lo quiere tener. Porque la verdad, ellos en eso es cuestión de préstamos. Perdón, ¿no? Porque el día de mañana puede llegar un banquero aquí a la iglesia y entonces no tiene alma. No, o sea, te entendemos lo que quieres decir, pero, o sea, es estricto más bien, yo creo, ¿no? O sea, los bancos son, eso tiene una palabra, que son rígidos, estrictos y ellos su cobranza. No sueltan un peso si no están bien asegurados. Es un negocio. Ahora, el dolor que trae después de que embarcan y le quitan una casa, por ejemplo, a una señora de cierta edad, un ejemplo, que Dios nos guarde, a mi mami, que es su casa, que es su hogar, que ha sido toda la vida, y que se la quiten. ¿Sí ve el dolor que contrae? ¿Por qué? Por deudas. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de tarjetas de crédito, son muy atractivas. Usted llegó y pagó y dicen, ¿usted quiere en 24 meses, en 36 meses? O sea, diferimos. En 2 vidas, si quiere. Sí, entonces, pero hay un interés supremamente grande y ahí usted empieza de una vez empieza usted, como dice el dicho, a pagar las habas que se comió el burro. ¿Por qué? Porque ellos son así, ese es su negocio. ¿Sí ve por qué ellos con el dinero que tienen hacen más dinero? Porque ellos le quitan el gozo y la felicidad a las familias. Eso es lo que hacen. Ahora, cuando nosotros sabemos administrar esos préstamos, los bancos a nosotros nos sirven, porque eso nos movemos con él. Trabajamos, por ahí nos consignan, por ahí pagamos, hacemos una cantidad de cosas.
Pero ¿quién es el que comete el error? Cada uno de nosotros. Entonces por eso viene la reflexión. Y ahí es donde nosotros empezamos a disfrutar de las cosas que Dios nos da. Ahora sí, pastor, entonces usted ya... Sí, no, o sea, el tema recién comienza, ¿no? Hay dos puntos muy interesantes que nos quedarían para el próximo miércoles, que sería que todo esto que hemos hablado, que de verdad no se lo pierda el próximo miércoles. ¿Por qué prestar es malo delante de Dios? ¿Qué perdemos nosotros cuando pedimos prestado? Y entendiendo en el contexto de que tú puedes pedir prestado para tu negocio, pero tienes el respaldo para devolverlo, ¿cierto? O sea, pides prestado para tener una liquidez, para entregar un pedido. O sea, esos préstamos no son malos. Pero ya empezamos a hablar de préstamos para hacer inversiones que no hemos consultado a Dios y que no hemos investigado bien. Yo hace un tiempo atrás hablaba de una frase, cuando hablábamos de decisiones, creo acá, de nadie... Dice, el que sabe nadar puede lanzarse al fondo del mar a sacar perlas, pero el que no sabe nadar se ahoga. Dice, así que cada uno debe tomar riesgos de acuerdo a la instrucción que tenga. Y una cosa importante me parece a mí es no tomar decisiones a la ligera, sin consultar con Dios. Entonces, yo les quiero escuchar acerca de las deudas. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Está bien, no? Hermanos, ¿está bien que pregunten, no? De esto se trata. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a ampliar el tema y nos va a todos salimos beneficiados. Y de ahí aprendemos. Yo estuve en alguna ocasión como tú, preguntaba y a veces uno no comparte, pero está bueno porque eso genera preguntas. Creo que de pronto le tengo, o no sé, buscando una respuesta o pensando en la pregunta que hacía Hernando sobre el criminal. ¿Sí? El criminal, conozca o no conozca a Dios, tendrá que dar cuentas por la sangre que derramó. Bueno, y un indio También. Un niño no conoce nadie. Todos tenemos que... Mire, en el momento... Mira, lee Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Sea el caníbal que vivía ahí, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, que no tiene... Te la leo. Él será juzgado, pero no será contado los pecados que él haya hecho, porque él era ignorante a las cosas de Dios. No. Muchos de los que están en la calle tienen Inocentemente condena. No, mira, te lo voy a leer, de paso me sirve para todos, ya que veámoslo provisionalmente. Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Desde el 18 en adelante mejor. Pero Dios muestra su ira. Si Dios se enoja injustamente, entonces está operando en injusticia. Entonces Dios se debe enojar con argumentos o con algo que sustente su enojo. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Contra todos. Conozca o no conozca que está pecando. Teniendo conciencia. No dice ahí que teniendo conciencia. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son, no los que tienen conciencia, dice los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidentes. ¿Cómo? Nadie les ha predicado. No ha ido un misionero a predicar en esa isla desierta a ese aborigen. Dice, pues desde la creación del mundo, o sea, no es hoy ni antes de la conquista y la colonia, dice, pues desde el versículo 20, Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Desde la creación del mundo. Así que todas las criaturas, y en eso no solamente los seres humanos, no. Acuérdense que las mismas criaturas deben honrar al Creador, sea el pajarito, sea el pececito. ¿Y cómo honramos? Cumpliendo el propósito. Cada uno es cumpliendo el propósito. Entonces, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios.
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, Hernando, el tema, cuando vayamos pasando, aunque quedan 2 puntos por tratar de lo que son las deudas, y después vamos a seguir hablando más sobre el dinero, porque es que esto es un tema demasiado grande, o sea, demasiado profundo, demasiado que hay que estudiar. Entonces, esto no queda ahí, y ahí nos empieza a aclarar una cantidad de cosas, por qué Dios nos muestra. Ahora, es más, vienen con las citas bíblicas y traemos también unas enseñanzas sobre todo de los judíos, que vienen de los hebreos, que son gente que tiene poder económico. ¿Y por qué lo tienen? Un judío, por decir algo, él no ofrenda el 10%, él gasta el 90% y se queda con el 10%, y son las personas más ricas. Es ahí el dilema que yo digo. Entonces Dios escogió un pueblo escogido por Él mismo. De todas las naciones Él escogió el pueblo de Israel para hacer el trato con ellos. ¿Y nosotros entramos cuándo? Cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, murió por nosotros. Gracia, ¿sí o no? Y por ya gracia, esa... y porque el pueblo de él lo rechazó, dice, porque el pueblo de él lo rechazó. Romanos 19 dice que si confesare con la boca que Jesucristo es el Señor y creyere en el corazón que fue levantado de los muertos, seremos nosotros salvos. Y entendemos, me imagino también que sabemos, ¿sí? Pero una persona que no lo ha confesado, que no... Entonces yo digo, hacer un trato con una persona, dice usted, Dios está aquí porque yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer un trato con este varón. ¿Sí? Estamos hablando entre 2 hermanos en el Evangelio. Más yo digo, una persona que no tengan ese entendimiento de las cosas de Dios, hacer un negocio, que diga usted que Dios está ahí, eso es lo que no entiende. Pero estás, yo sé que es la enseñanza que has recibido hasta ahora. Y no está bien. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente y Dios está hasta en el infierno. Porque si Dios no estuviera en el infierno no sería omnipresente. Ahora, Él manifiesta su presencia donde Él quiere manifestarla. Es decir, si Dios quiere darse aquí y aparecer acá, como en forma de paloma, lo que sea, Dios lo puede hacer. ¿Pero porque lo ha pedido? No, porque Él quiere. Si no se ha pedido, no va a aparecer. No, porque Dios es soberano. Entonces Dios dependería de nosotros para aparecer. Dios aparece donde quiera, como quiera, y Él está porque Él es soberano y porque Él es omnipresente. Ese es uno de los atributos de Dios. ¿Entienden? Entonces, claro, ese es un error, que Dios está donde yo lo llamo. No, Dios está en todas partes. Dios se manifiesta donde le permitimos, ¿sí? Él se da a conocer, pero al fin y al cabo, si Él no se da a conocer, ¿no? Dice Isaías, yo les endurecí el corazón a ustedes para que ustedes ni siquiera sintieran, ni siquiera me pidieran perdón. Ese es Dios. Cada atributo va unido a Él, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que Dios está en el acuerdo de nosotros dos, Dios está, lo llamemos o no lo llamemos, está, ¿sí? Dios es testigo, como es testigo de las cosas que hacemos en lo último allá, abajo de la cama con la luz apagada. Dios es testigo. ¿Quién lo llamó a Dios ahí? ¿Alguien lo llamó? No. Cuando usted se pone la cobija así y comienza a pensar cosas que no le dice ni a su esposa ni a la persona que tiene a su lado, y usted piensa, Dios está ahí. Dios es testigo de lo que usted está pensando. Por eso es lo que dicen en el juicio del gran trono blanco, y se abre el libro y comienzan a salir todas las cosas. ¿Quién le contó? Yo nunca lo hablé, yo solamente lo pensé, yo lo sentí. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque es Dios, porque es omnisciente, porque todo lo sabe, porque es presente, porque es testigo. Pero no solamente para lo malo, muchachos, no solamente para lo malo. Dios también es testigo cuando usted hace una buena obra. Dios está ahí, nadie lo vio, pero eso que usted hizo, Dios lo cuenta. Pero cuando usted le da algo a alguien,
Cuando usted también presta un dinero para una persona necesitada, o lo ofrenda, porque sabe que tal vez la persona no se lo va a regalar, pero usted lo ofrenda, usted se lo da a él, pero Dios le cuenta también, Dios está ahí, usted no le dice, Señor, mire, ¿qué es lo que dice? Que le da al pobre, presta a Dios, pero Dios también se lo cuenta multiplicado. No solamente Dios dice, mira, le prestó dinero a una persona, sino dice, mira, le prestó dinero a Alfredo, a Marina, a Gerson, a su familia, a Yuri, a su familia. ¿Entienden eso? O sea, Dios está ahí. Si su misericordia no fuera así, ¿quién estaría vivo aquí? ¿Entienden? Pero Dios está en todas partes y es testigo tanto de lo bueno como de lo malo. Déjame ahí tenerla para que no hables solo. Por ejemplo, lo podemos ver cuando Cornelio, que él ofrendaba y eso, y Dios tenía en cuenta esas ofrendas que él hacía. Sí. Cornelio. Pero quedó mal y ¿qué le pasó? Se murió. Él y la esposa. No, Cornelio. ¿Cuál fue? No Zafira. Cornelio y cuando bueno, sí. va visitando a Yo entiendo que Dios está en todas partes, es omnipresente, omnisciente. Pero entonces, si no es llamado a ese trato que usted va a hacer, es donde va a formar el problema y el pecado radica ahí. ¿Por qué? Porque no se llamó al Señor para que participara de ese trato que usted estaba haciendo. Eso es lo que yo trato de decir. Mira, sí, pero mira que hermano Alfredo decía algo, la verdad que me encantó que lo dijiste, no lo había visto así, pero la instrucción de Dios es para que usted antes sepa, antes. Recuerden que este es el manual. ¿Cuándo es el manual? ¿Después o antes? Antes, ¿cierto? ¿Leemos nosotros el manual antes? No. Entonces eso es antes. Sí. A veces no leemos ni los manuales de una lavadora, ni una nevera, mucho menos el manual de vida. Cuando fui a la persona, yo por no leer ese manual, yo no sabía que si yo salía de fiadora perdía hasta la cama, yo no lo sabía. Proverbios, ¿sí? Salmos. Sí, lo vine a saber por ahora que leo la Biblia. ¿sí? Entonces cuando tú lo lees antes, oye hermano, es que eso es tan lindo. Claro, tiene No te pierdas. Hay mucho para aprender, de verdad hay mucho. Hay algo que se llama la ley de la causa y efecto. ¿Escucharon eso? Claro. ¿Sí? ¿En dónde está en la Biblia? En toda la Biblia está. En toda la Biblia. Porque aquí está, el Señor dice, mire, léala. Ahí está el saber cómo vive, cómo come, cómo se viste, cómo se la va a llevar con su esposa, cómo se la va a llevar con sus hijos. Ahí dice todo, ¿sí? Ahora, si usted hace caso a esto, ¿qué pasa? Ahora, qué bendición. Y si no le hace caso, ahí también nos dice que nos pasa. Causa y efecto. Dios dejó leyes, y ahí es donde vamos. Mira, me encanta el derecho, creo que voy a estudiar derecho. Dios dejó leyes. Ay, yo me emocioné, man. Usted téngame paciencia. Dios dejó leyes, Orlando, y las leyes son las leyes. La ley de la gravedad, la ley de la causa de efecto, la ley de la atracción, la ley de la siembra y de la cosecha. Las leyes, la ley de la honra. La ley que nos enseñaron nuestros padres, la ley de la compensación. La ley de la compensación. Las leyes están. No, yo no creo eso. Yo no. A mí sí no me van a engañar con eso. Independientemente si tú crees o no la ley de la siembra y de la cosecha, no siembres y después me cuentas que recoges. O la ley de la gravedad, porque usted no cree, ahora no crea que no le puede caer nada. O la ley de la gravedad. Vaya, sálgase de la terraza del edificio y siga caminando porque usted no cree en la ley de la gravedad y después me cuenta cómo le fue. Bien. Pero es que yo no entiendo, a mí nadie me ha explicado la ley de la gravedad. Pues averígüela, porque esa es otra. Siempre dependemos de otro para que nos diga. ¿Cuándo Dios dijo eso? Dijo que el nivel máximo que nosotros podemos llegar es que nadie nos enseñe, sino ¿quién? Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es nuestro maestro por excelencia, Él es el maestro por excelencia. Y cuando tú dependes de una persona para aprender, estás diciéndole, bueno, Espíritu Santo, espéreme ahí, espéreme, que es que usted sabe más. Pero cuando usted se anima y le dice, enséñeme, Él le enseña. Esto es poderoso. Entonces, cuando hablamos de este tema, que nos duele, nos genera incomodidad, ¿quién no ha quedado debiendo y no ha pagado? Ahí sí, como el Señor dijo, que tire la primera piedra. Y a veces por incapacidad, a veces con intención y a veces por olvido. Uno le dice a la señora, le quedo viendo 100 pesitos, yo después se los traigo. Y usted no más. Yo tenía en estos días la tarjeta bloqueada 10 días. Y no era ni porque no hubiera plata,
sino que a veces se descuida uno. Ahora cuando estaba estudiando leía yo un país rápido. ¿Por qué? Porque se da uno de cuenta que está creyendo una ley que le está rompiendo bendiciones. Entonces cuando uno empieza a entender es cuando uno se queda quietico y venga para acá. Cuando uno empieza a leer más la palabra, ¿por qué lo aleja uno del pecado? Porque a medida que usted va leyendo la palabra, se está dando de cuenta. Ahora, nosotros muchas veces la sabemos y se nos olvida. Se nos olvida y nosotros somos como que, hasta que no nos apretan así el pescuecito un poquitico, es que no nos damos cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Es importante que dice Alfredo, Hermanos, que no están se va a construir algo, tiene que primero manifestar. Sí. Si tienes su base por capital para poder producir su beneficio. Sí. Yo les hablaba de que a veces tomamos decisiones cuando venimos, me gusta esa frase que en inglés se dice on fire, venimos encendidos, nos está yendo bien, cerramos un negocio acá, nos entra plata por acá y nos consultamos a Dios, eso que tú decías, no consultamos a Dios y nos metimos en otro negocio y resulta que en el otro que nos metimos, que no consultamos a Dios, perdimos lo que ganamos acá, perdimos lo que ganamos acá, perdimos lo que ganamos allá. ¿Qué pasó? Ah, no, pero es que veníamos y no consultamos. Entonces creemos en Rey Midas, ¿sí o no? Es avaricia, es avaricia. Ojo porque es una línea delgada, ¿no? ¿Cierto? Entre prosperar y ser avaro. Y lo leíamos hoy, había un versículo, por favor búsquenlo, ¿quién me busca? En Proverbios 23 leíamos hoy, ¿sí? Es lo que dice la Biblia, no se afane por hacerse rico, tenga lo suficiente, y si tiene bastante de, porque si Dios le da a usted más de lo que usted puede gastar, ¿para qué es? ¿Para que guarde? Para que comparta con el necesitado, ¿cierto? Para que le dé al necesitado. Ahora, en la próxima enseñanza no se la pierdan. ¿Por qué? ¿Va a decir por qué? No, ese era, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detener. ¿Cuándo detenerse? No nos pasa, yo no sé, pero para mí, y yo les puedo hablar y a los que nos ven a través de las redes sociales, yo lo hablo, no lo hablo ni queda por otro, lo hablo por mí mismo. Está uno tan encendido que comienza uno y no se detiene. Y por no saber cuándo detenerse uno pierde. Y se mete uno en deudas. Y el negocio que pensó que era, con esa la sacaba del estadio, no fue así. Y se llena uno de deudas, pierde dinero, queda endeudado. ¿Sí? Oremos, ¿les parece? Vamos a hacer una oración. Mira, yo le decía al pastor una oración que tenemos que hacer, cada uno de los que tenemos aquí la pareja y que una tenga, pues va a hacer esa oración, sobre todo es pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que sanar nuestra economía primero en casa. ¿Sí? Porque estamos hablando aquí cosas genéricas, cosas que nos afectan, pero donde más nos afecta es en la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos está afectando la economía en nuestra casa, transgredimos nosotros una cantidad de leyes al Señor. Empezamos nosotros a no ser conformes con lo que Dios nos está dando, y es cuando empezamos a veces a tener unas necesidades básicas que no las cumplimos, y a veces sí estamos cumpliendo deseos o caprichos. Sí, porque ahí somos los seres humanos. Porque a veces nos fijamos que nosotros a veces nos pide para el diario y no tengo plata, y anda uno con un celular de 600, 1.000.000 de pesos, 1.500.000. O sea, y todavía estamos pagándolo y en la casa no hay para comer. O anda con un celular de 1.500.000 y le pide un minuto y no tiene minutos. Sí, no hay minutos, no tiene plan, entonces un poco de plata perdiéndose ahí. ¿Sí? Entonces eso tenemos que sanar. Yo le decía al pastor, vamos a orar hoy por eso, porque es una oración de poder, es una oración de poder, y es una oración que tenemos que hacerla con nuestra pareja para pedirle perdón. ¿Sí? Entonces el que tenga a su familiar al lado, o el que no esté